Nunca un presidente de México ha sido más cuestionado por la prensa, la de izquierda y la de derecha. Nunca la libertad de expresión había sido mayor. Se cumple un año de gobierno de López Obrador y es momento para medir resultados. Muchos están cansados de que se alegue el pasado para justificar el presente, pero yo los voy a cansar un poquito más con este video. Todos hemos votado por algún presidente en nuestras vidas y siempre esperamos los mejores resultados. El gobierno perfecto, vaya. Y realmente esto ha sido así. Los que votaron en su momento por Salinas tuvieron como resultado corrupción, una guerrilla en Chiapas, mucho crecimiento económico, eso sí, y más corrupción con la privatización de empresas del Estado. ¿Y cómo podemos olvidar la privatización de la banca? Que podríamos estar de acuerdo en que el gobierno no debía mantenerla nacionalizada, pero no podíamos estar de acuerdo en que desapareciera el dinero de su venta y mucho menos que 3 años después quebrara y tuviera que ser rescatada por el famoso Fobaproa. Si por otra parte votaste por Zedillo, lo mismo, corrupción, el error de diciembre. Aunque hubo crecimiento económico estable, también hubo muchos errores en materia económica. Si votaste por Fox, hubo corrupción, la locura del mismo, bonanza en Pemex, pero el inicio del desmantelamiento de esa paraestatal, la fuga del Chapo, el comienzo de la violencia, el narcotráfico y otras cosas más. De Calderón, ¿qué podemos decir? Corrupción, guerra, muertes, inicio del endeudamiento público, violaciones a los derechos humanos y el establecimiento del narcoterrorismo en nuestro país. Y por último, de Peña Nieto, corrupción, la Casa Blanca, Odebrecht, endeudamiento público histórico, los 43 de Ayotzinapa, más corrupción, violaciones a los derechos humanos, etcétera. ¿Te das cuenta que hay coincidencias? Corrupción, falta de respeto a los derechos humanos, aumento en la delincuencia y endeudamiento público descontrolado. Hoy terminamos un primer año de sexenio, con la economía estancada, eso sí es cierto, la violencia que no cesa y la oposición cada vez más beligerante. Andrés Manuel López Obrador se ha enfrentado a todo esto con su muy peculiar estilo personal de hacer política y de ejercer el poder, todo para conseguir los objetivos que se proponen, aquellos objetivos que la gente aprobó cuando votó por él. ¿Positivo o negativo? No lo sé. La mayoría de las críticas se equivocan por su falta de objetividad y una orientación política muy marcada. No quiero decir que todos están equivocados, quiero decir que se equivocan porque la mayoría persigue precisamente un interés político en su crítica y por beneficiar sus intereses terminan por no atinar en la crítica que beneficia a todo México. Cuando se refieren al peligro que enfrenta México con el gobierno de López Obrador, no dicen más de lo que antes ya habían dicho. Se suponía que de acuerdo a sus pronósticos, a estas alturas estaríamos sufriendo una tremenda devaluación del peso, una inflación muy acentuada y un autoritarismo que nos privaría de nuestras libertades, entre otras muchas calamidades que nos pronosticaban. Pero esto no ha sido así. Es cierto que ha habido errores, pero verdaderamente, y así lo digo, verdaderamente crees que México está retrocediendo con Andrés Manuel. Es decir, era una mejor nación con los anteriores presidentes. ¿Crees que se ha mantenido la terrible corrupción del pasado? Los mexicanos que mejor se informan acerca de lo que estamos viviendo ven los avances, pero aún así no ocultan los estancamientos. Los avances son muchos y todos, por cierto, logrados en un ambiente de libertades. Nunca un presidente de México ha sido más cuestionado por la prensa, la de izquierda y la de derecha. Nunca la libertad de expresión había sido mayor.
Lo que ya no existe es el excesivo apoyo financiero del gobierno a los medios. Y en lo económico están intactas las libertades de emprender e inclusive son mayores que en el pasado porque se fomenta con toda seriedad la competencia. La idea ahora es que México deje de ser una sociedad de oligopolios y en pocas palabras lograr una mejor distribución de la riqueza. Al menos yo veo un gobierno que va más rápido de lo que el mismo López Obrador pudo haber supuesto antes de ganar las elecciones. Pues quizás no esperó obtener la mayoría en el Congreso, tanto así que no pasó ni un día después del triunfo en que se encargara de la transición, tanto así que parece que hemos vivido un gobierno de 18 meses y no uno que apenas cumplirá 12 meses. Ese interés por cambiar las cosas que nunca había visto yo en otro gobernante se aplaude y debe de ser reconocido por todos los mexicanos. Es cierto, el desempeño económico de este año ha sido un estancamiento, pero volvamos a los datos importantes, a los duros. El primero es que este estancamiento que estamos viviendo puede ser autoinfligido por los mismos empresarios que eran contrarios a López Obrador y se dedicaron a generar incertidumbre de manera interna. Primero para que no tuviera el triunfo, después para desestabilizarlo antes de que iniciaran las reformas que se iban a emprender. Segundo, el estancamiento global, que no quieren reconocer los opositores. Hong Kong, Reino Unido, Italia, Alemania y China viven una desaceleración económica. La economía mundial este año solo crecerá en un 3%, que es la tasa de expansión más lenta desde la crisis financiera mundial de 2008. Esto no lo digo yo, lo dice el mismo Fondo Monetario Internacional. Al margen de esto, hay avances positivos en el combate a la corrupción. La transparencia de este gobierno y sobre todo mantener las finanzas sanas. Al cierre del tercer trimestre, la Secretaría de Hacienda tenía un superávit primario, es decir, más ingresos que gastos, de 279.868 millones de pesos. Para el año entrante, el gobierno se comprometió a mantener esta tendencia como parte de su objetivo de finanzas sanas y además implementar mayor inversión pública en infraestructura. En el mes de septiembre, el IMSS reportó un alza del 12.2% en los empleos formales. Y aunque parezca que todo ha ido en caída, el Producto Interno Bruto tuvo un incremento del 0.1% entre los meses de julio y de septiembre. La inflación fue recibida por este gobierno en 4.8% y actualmente ha disminuido al 3%. Sí, es cierto. Son números que se encuentran lejanos a lo que se esperaba, pero ha habido cambios muy profundos en materia de corrupción, políticas fiscales, distribución de la riqueza y políticas de bienestar que nunca antes se habían implementado con tanta rapidez. La seguridad pública es otro rubro en el que quedamos cortos. Sin embargo, no se está combatiendo un problema que se haya generado en esta administración, al contrario. Es un mal heredado por administraciones que implementaron políticas económicas y de seguridad pública que permitieron el crecimiento de este problema a lo largo de décadas. Es cierto, todos queremos que ya se termine y que el gobierno sea más agresivo en este tema, pero las estadísticas están ahí y son frías y no las podemos cambiar. La guerra del narco solo trajo más guerra a este país. Sí, desmembró estructuras de la delincuencia organizada, pero también provocó el surgimiento de otras tantas que trabajan con más violencia en nuestro país. Yo veo que las mentiras circulan en redes sociales. Yo estoy a favor de la crítica pero informada. No podemos juzgar a partir de los comentarios que realizan los actores que pretenden un beneficio político. Las estadísticas son frías, pero no indican las causas y se puede jugar con ellas para dar una versión errónea de la historia.
en cuanto al es poco el crecimiento económico, la inseguridad no disminuye, pero también es verdad que hay un esfuerzo de este gobierno de ser transparente y honesto, que le ha valido en las encuestas mantenerse firme y como el mejor gobernante de los últimos 30 años. Y eso lo dicen las encuestas. Gracias por visitar mi canal, suscríbete para más videos como este. Hasta luego.